la invitación es a mandar el formulario por dos motivos que para mí son bien importantes. Una, por la evaluación que ustedes me hacen, digamos, que hacen a la clase de lenguaje. Para mí es importante saber cómo la sienten, cómo la viven, si es muy difícil, si es muy fácil, si hay pocos textos, muchos textos, si está siendo clara, si estamos logrando el objetivo. Todo eso para mí es muy importante. Así que muchas gracias a los que ya contestaron y a los que no lo han hecho, háganlo, contéstenlo. Vamos a terminar la tutoría un poquito antes para que puedan ponerse al día los que todavía no contestan, ¿ya? Es anónimo. Algunos de ustedes, igual en el espacio del curso puso su nombre, pero la verdad es que es anónimo. El que quiera identificarse, feliz, ningún problema, pero no es requisito, ¿ya? Pueden hacerlo así nomás. Y también agradecer cuando cuentan su experiencia de lo que ha sido volver a estudiar. Seguramente no ha sido fácil y seguramente ha tenido muchos costos personales, costos familiares, costos laborales, pero yo estoy convencida que vale la pena, que todos los costos valen la pena pagarlos. Y estoy convencida que cuando ustedes lo logren, cuando vayan aprobando las materias, también van a estar súper convencidos que todo valió la pena, que los costos que seguramente hubo, valió la pena. Algunos de ustedes ponían que la familia, algunos corrían para apoyarlo. Que bueno, me alegro, eso también es un buen costo, digamos, una buena consecuencia, que el grupo familiar también los apañe, los acompañe, los ayude, en todo orden de cosas. Así que muchas gracias por compartir su experiencia. Vámonos al formulario propiamente tal. Además de la evaluación y de esa pequeña actividad, hay varias información importante en el formulario. Así que quédense con el formulario, no sé, consérvenlo, cópienlo, porque, a ver, primero hay fechas. No sé si se fijaron, julio es bastante exquisito porque tenemos la tutoría de hoy. Tenemos 2 semanas de vacaciones, que son las 2 que vienen, ¿no es cierto? Tenemos claras las fechas, ¿cierto? Las 2 semanas que vienen son vacaciones y la última semana, que no sé si se fijaron en el plan anual, el 26 de julio, que es la primera semana que nos volvemos a encontrar en clase, ese día tenemos una evaluación interna, no es con nota ni nada de eso, de la comprensión de lectura de textos literarios. ¿Se acuerdan que hicimos lo mismo con los textos no literarios? Que era una guía de trabajo solo de textos no literarios. Ahora, el 26 de julio, tenemos de solo textos literarios, ¿ya? Así que ojalá que anoten ahí, que tengan si tienen una agenda, un cuadernito por ahí, anotar 26 de julio. Es una evaluación que, repito, no tiene nombre, no tiene nota, perdón, es simplemente para saber cómo vamos, ¿ya? Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Nada más que para eso, ¿ya? Y para, bueno, obviamente ejercitar la comprensión de lectura. Pero insisto, solo en textos literarios, por lo tanto, es una guía que va a tener cuentos y poemas, que es lo único que hemos visto de textos literarios, ¿ya? Y preguntas, por supuesto, de los cuentos y poemas que aparezcan ahí. Eso es el 26. Y el 16 de agosto, que no aparecía en el plan, porque con el plan aparece solo julio, el 16 de agosto tenemos un simulacro de Crece Chile, ¿ya? Ese 16 de agosto y toda esa semana van a tener ustedes simulacro de todas las asignaturas. Bueno, el 16 de agosto es lunes, es lo que nos corresponde a nosotros con el lenguaje, bueno, y con historia. Vamos a tener este simulacro, pero esto es de Crece Chile, es decir, todos los ramos vamos a estar trabajando en esto, y simulacro porque es lo más parecido posible a lo que ustedes se van a enfrentar en su primera examinación, ¿ya? En ese instrumento del 16 de agosto, que es lo más parecido posible a lo que se van a enfrentar, en el caso del lenguaje van a aparecer textos no literarios y textos literarios, ¿ya?
ya se nos empiezan a mezclar los dos tipos de texto, porque justamente así es la examinación, ¿ya? Así que eso es el 16 de agosto. Esa fecha es bien importante, ¿ya? Entonces, 26 de julio y 16 de agosto. ¿Tienen dudas de ambos instrumentos? Yo tengo una duda. Usted dice que va a ser el 16 de agosto un simulacro en Crece Chile. ¿Hay que ir allá? No, es un formulario también. Ah, ya, Es ya. remoto también, no es presencial, ¿ya? Ya, Es ya. una buena pregunta, no hay que ir, es un formulario como los que hacemos siempre, con la diferencia que es lo más parecido posible al examen que ustedes van a encontrar. ¿Ya? Cuando digo lo más parecido posible es en cuanto a la cantidad de preguntas alternativas, preguntas de desarrollo, los tipos de textos, unos literarios y otros no literarios, ¿ya? A eso me refiero. Pero es un formulario, gracias. Remoto. Otra pregunta, era buena pregunta la de Eugenia. ¿Alguna otra duda? Profe, van a entrar solamente estos dos tipos de textos, ¿cierto? Literario y no literario, nada más. El 16 de agosto, sí, es que eso es todo el año. Ya. El nada más es mucho. Sí, es verdad. Es todo lo que hemos visto en el año. Ya. No literario y literario. Acuérdate que entre no literario está todo lo que es el texto argumentativo, la carta al director, la columna de opinión, y qué más, bueno, también el texto expositivo, que es materia más bien de primero y segundo, pero que a ustedes también me entra algo, y textos literarios, que es todo lo que es narrativa, lo que es poesía, y género dramático, que es lo único que nos falta ver todavía. Ya. Es harto, es Sí, todo en realidad. sí, En realidad es todo. Ya, eso el 16 de agosto, pero recuerden que la de 26 de julio, que es volviendo de vacaciones, esa es nuestra, por decirlo de alguna forma, nuestra interna, esas eran solo textos literarios. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Y ¿sí? Sí, profe, gracias. Ahí estamos. Seguimos con el formulario. Hay un cuadrito, no sé si se fijaron, que dice como es una sugerencia de repaso. Varios de ustedes o prácticamente todos de ustedes deberían tener los textos, los libros. En ese cuadrito sale los contenidos más relevantes, el número del cuadernillo y la página del cuadernillo que ustedes pueden consultar. ¿Ya? Entonces, ese cuadrito, a mi juicio, es muy bueno porque es una muy buena forma de estudiar, pero es absolutamente voluntario, no es obligatorio, es lo que ustedes quieran consultar, lo que ustedes quieran ver. Pero lo hice porque creo que a veces uno pesca los 6 cuadernillos, son 6 creo, ¿no? Los 6 cuadernillos y como que no sabe por dónde empezar o qué consultar. Aquí yo prioricé lo más importante, lo que más nos sirve, digamos, para repasar o para estudiar o para adelantar, porque hay algunos temas que todavía no los vemos, pero que ahí salen en el libro y son bastante claros. Entonces, ese cuadrito lo tienen claro, ¿no? Que está en el formulario que mandé hoy día, que aparece el contenido o tema o materia, el número del cuadernillo y las páginas que lo abordan, ¿ya? Insisto, no es obligatorio, no se va a corregir después de vacaciones, es absolutamente voluntario, pero es una buena forma de estudiar, ¿ya? Así que es como para que ustedes consulten. Junto con eso, hay el próximo lunes, que van a estar de vacaciones, no nos vamos a ver, no nos vamos a encontrar, Crece Chile les va a mandar todos los formularios de todas las asignaturas, ¿ya? En el caso del lenguaje van a recibir todos los formularios que ya hemos hecho. La idea es que ustedes repasen, consulten lo que quieran consultar, realicen lo que no han realizado, si se quedaron con alguno pendiente lo pueden hacer, ¿ya? Acuérdense que todos los formularios están súper ordenados con el número de clase y arriba sale el tema además, sale el número de clase y tema. Entonces,
es fácil de consultar y de realizar lo que no han realizado o reforzar lo que ustedes consideran que está más débil, o a lo mejor, no sé, volver a las primeras clases al esquema, por ejemplo, de textos literarios y no literarios, como para refrescar este esquema y esta división que hicimos. Entonces, esa es otra forma de estudiar, ¿ya? Insisto, eso es la forma que ustedes, es un poco una autoevaluación, y que ustedes digan, ya, a ver, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué ha sido más complejo? ¿Qué no he hecho? ¿Qué no he contestado? O simplemente, ¿qué es lo que me cuesta más? Pero es un trabajo personal que hacen ustedes, ¿ya? Eso. ¿Dudas? ¿No? Ese formulario no se mandan, ¿cierto? Son solamente para estudiar. Para estudiar, a menos que si te faltó alguno, lo puedes mandar. Si te faltó alguno entre medio, lo puedes enviar. No sé, creo que puede ser el primero, de la primera clase, porque yo entré como la segunda, tercera clase más o menos, Ya. de principio de año. Eso lo puedes revisar, consultar, y si tú quieres, Ya. lo mandas. Me pueden avisar también, ¿ya? Yo lo puedo Ya. revisar ahí entre medio. Pero Ya. me tienen que avisar, porque yo no reviso formularios antiguos, digamos, ¿ya? Ajá, ya, gracias. Pero sí me pueden avisar. Seguimos con el formulario de hoy. Aparece también hay dos diapositivas de que aparecen sugerencias de libros. Eso lo propuse porque justamente algunos de ustedes me decían, profe, ¿qué libro puedo leer? O alguna sugerencia. Son sugerencias, son libros que a mi juicio son muy interesantes, son muy buenos textos, narrativos todos, y en general son libros que son fáciles de encontrar, ¿ya? Son libros de fácil acceso, y son libros que en general son de lectura amena, entretenida, interesante, y que a mi juicio vale la pena leer. Hay dos láminas de sugerencia, son sugerencias, no hay control de lectura, no hay prueba después de esto, es como, ¿qué libro podría leer así para entretenerme, para ejercitar la comprensión lectura? Ahí hay, como les digo, varias, son dos láminas de sugerencia. La tercera lámina de esa parte, de ese ítem, aparecen dos bibliotecas digitales donde ustedes pueden consultar y descargar los libros, ya son gratuitos. Así que eso también lo pueden ustedes revisar, ¿ya? Sugerencias de lectura. Y también la invitación es que si alguno de ustedes lee un libro súper bueno que le encantó, ojalá que lo comente, a lo mejor a través del WhatsApp, que diga, ¿no es cierto?, que le encantó X libro y ojalá lo pueda compartir, me parecería genial. Súper bien. Bien, eso, la evaluación docente que le invito a hacer a los que no lo han contestado. Es súper importante que me manden el formulario de hoy devuelto, contestado obviamente, que me llegue de vuelta, pero también recuerden extraer toda la información que es necesaria. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, nada, John, ninguna. No. Ya, que hemos visto como la cosa más logística del calendario y todo eso. Nos vamos a un poco de materia. ¿Sí? Seguimos avanzando. Últimamente hemos visto textos literarios, ¿ya? Primero, como un resumen, bien resumen. Cuando hablamos de textos literarios estamos hablando de literatura, es decir, de arte. Es el arte a través de la palabra, ¿no es cierto? Así como, no sé, el pintor juega con los colores, el escultor juega con la forma. Aquí nos encontramos con un artista que trabaja con la palabra. No es solo qué se dice, sino que cómo se dice. Y esa capacidad o esa sensibilidad es de los escritores, ¿ya? Entonces, la palabra pasa a tener una función muy importante porque no es solo qué dice, sino que cómo lo dice. Eso en términos literarios en general. Y por eso a veces nos cuesta un poco entender por qué el poeta, sobre todo, no dice las cosas directamente, sino que usa un lenguaje metafórico
que nosotros tenemos que interpretar, ¿ya? O por ejemplo en un cuento, muchas veces no se nos dice todo, pero hay ciertos elementos que nosotros podemos deducir cómo es el protagonista, cómo son los personajes, cómo es el ambiente, cuál es el conflicto, etc. Entonces, primero tener claro que cuando hablamos de textos literarios, hablamos primero de un mundo de ficción, es un mundo creado, inventado, a través de la palabra, y donde no solo es importante el qué se dice, sino que el cómo se dice, ¿ya? Y ahí nosotros estamos como lectores tratando de interpretar esto, de armar este mundo que se nos está presentando. Hay 3 géneros literarios: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Hemos visto el narrativo y el lírico. A vuelta de vacaciones, recuerden, vamos a tener una evaluación, una guía de trabajo de esos 2 géneros. Y nos queda pendiente el tercero, que es el género dramático, que lo vamos a ver después de esa clase, ya a principios de agosto. Vamos a hablar un poquitito del género narrativo. Narrativo se llama así porque narra, o relata, o cuenta una historia. O sea, ¿cómo identifico que un texto es narrativo? Es porque tiene que haber una historia. Y entendemos por historia una serie de acontecimientos que van pasando, ¿ya? Esos acontecimientos, aunque se parezcan a la realidad, no es la realidad. Es una interpretación de la realidad. Me explico. En una noticia nos va a contar lo que realmente sucedió, lo real, ¿ya? De verdad. Pero en un cuento, aunque se parezca a la realidad, hay una interpretación de esta realidad, de esta historia, y se nos crea un mundo ficticio. Lo voy a explicar con las teleseries, que quizás a lo mejor es más fácil entenderlo. Cuando uno ve una teleserie, uno se podría identificar con esa historia, porque hay personajes que podrían ser parecidos a nosotros, a nuestra familia, a nuestra abuela, qué sé yo. Pero lo que se presenta en la teleserie, aunque se parezca a la realidad, es ficción, ¿ya? Es inventado, es creado. Entonces, siempre lo que aparece en un cuento, en una novela, siempre es un mundo ficticio, es un mundo creado, inventado a través de la palabra. ¿Se entiende o es muy complejo? O yo estoy muy enredada. ¿Se entiende? Sí, profe, yo lo entiendo. Sí, profe. ¿Se entiende? Ya. Qué bueno. Si hay dudas, por favor, me interrumpen. ¿Ya? Entonces, tenemos una realidad inventada, creada, ficticia a través de la palabra. Y en el género narrativo tenemos el cuento, que es lo que más hemos visto, la novela, que la novela es mucho más extensa. Las sugerencias que les hago hoy día en las lecturas son novelas, ¿ya? Son historias también, pero son más extensas, con más personajes, con más lugares, con más mundo. Es un mundo más complejo, ¿ya? El cuento es una historia más sencilla, es lo que pasó, algo más puntual. Entonces tenemos pocos personajes, pocos hechos, generalmente en un solo lugar, en un solo espacio, ¿ya? Eso es el cuento. Cuento, novela, el mito es cuando se nos explica algo, por ejemplo, la creación del mundo, cómo empieza el mundo. Eso es un mito, ¿ya? Cuando el ser humano no podía explicar cómo las cosas sucedieron o por qué sucedieron, se inventaban estas historias para dar de alguna manera respuesta, ¿ya? Y eso es un mito. Tenemos la leyenda, también es narrativo. La leyenda es generalmente local, es una historia de cierta comunidad, de cierto territorio, y que también de alguna manera, ¿no es cierto?, se van transmitiendo en forma oral o se transmitían en forma oral, ahora ya están escritas, pero se iban contando de generación en generación. Y ahí cambiaba un poco la historia, ¿no es cierto?, cuando van cambiando, contándose. Pero, por ejemplo, las famosas leyendas de Chiloé son historias locales de la isla de Chiloé, ¿ya? Son distintas esas historias
a las que pasan, por ejemplo, en el norte. En Chiloé, no sé, encontramos el caleuche, encontramos La pincoya, la pincoya, exactamente, el trauco. el trauco. Esas son historias de Chiloé, ¿ya? En San Pedro de Atacama no hay trauco, ahí hay otras historias, ¿ya? La Virgen de la Tirana, por ejemplo, hay otras historias. Entonces, las leyendas dependen de una comunidad, de una localidad, y van variando de un sector a otro. ¿Qué más me falta? La fábula, no la he nombrado. La fábula también es una historia, también es texto narrativo, pero ¿cuál es la diferencia de la fábula? ¿Quién sabe? ¿O cuál es la característica típica de la fábula? Que deja una enseñanza, profe. Exactamente, Cristina, súper bien. Deja una moraleja, una enseñanza, ¿ya? La fábula es para aprender sobre algún aspecto de la vida, ¿ya? Y que siempre va a dejar una enseñanza, una moraleja. Y generalmente los personajes, ¿quiénes son en la fábula? Yo me acuerdo de la fábula, profe, de la liebre y el conejo, Ya, por ahí que es muy vamos. conocida. Sí, los personajes que son entonces ¿Animales? animales, exactamente, ¿ya? En la fábula generalmente los personajes son animales, o los protagonistas son animales, y se va a dejar una moraleja, una enseñanza. Muy bien, esa es la fábula. Profe, disculpe, entre el mito y la leyenda, por cuando uno dice mitos o leyenda, ¿es mucha la diferencia? Esa parte no la escuché, profe, porque estaba quedando Es que no la sin dije, carga. Cristina, no le Ah, dije la diferencia. La diferencia entre mito y leyenda es que el mito es universal, es del perfecto. ser humano. La leyenda es local, la leyenda es de una comunidad. Por ejemplo, tenemos el mito de la creación del mundo, Adán y Eva, por ejemplo, Uh-huh. ¿ya? Y es universal, nos interpela a todos. En cambio, la leyenda es local, las leyendas de Chiloé, Ah, ya, profe. ¿ya? Esa es la Listo. diferencia. Bien, entonces, todo lo que hemos mencionado, cuento, novela, leyenda, mito, fábula, todas esas tienen un común denominador que cuentan una historia. Si cuentan una historia que es ficticia, estamos hablando de género. ¿Qué género? Narrativo. Bien, ya, las demás también Narrativo. se despierten. Ya, narrativo, muy bien. Narrativo, acuérdense, es fácil acordarse. Narrativo, narra. ¿Ya? ¿Qué narra o qué se narra? Las historias. Narrar, relatar, historias. ¿Ya? Bien, ¿qué encontramos? Y aquí me quiero hacer hincapié, lo dije en una de las cápsulas, pero lo voy a repetir porque es importante tener claro. Hay una persona que es de carne y hueso que es escritor o escritora, ¿ya? Que escribe el cuento, que escribe la novela. Isabel Allende, por ejemplo, escribe un cuento o una novela. Pero el narrador es la voz ficticia, no es real, no es una persona real, es una voz ficticia que va a relatar o contar la historia. ¿Ya? Es ficticio y solo existe cuando uno abre el libro y empieza a leer. Es esa voz que te va contando la historia. Lo voy a decir un poco en bruto. Isabel Allende vive en Estados Unidos. No te puede venir a contar la historia que ella escribió. Ella está allá en su casa, tenemos miles de horarios de horas de diferencia, no te puede contar nada. El que te cuenta es un narrador, que es el que está dentro de la historia y te va a contar, ¿no es cierto?, lo que pasó, lo que pasa. Cervantes, por ejemplo, que escribió el Quijote, Cervantes no te puede contar la historia del Quijote, Cervantes está hecho polvo, ¿no es cierto? Así que él como polvo no te puede venir a contar la historia del Quijote, ni de Sancho, ni de nada. Hay un narrador que es ficticio que te va a contar la historia del Quijote y de Sancho. ¿Se entiende? El narrador Sí, sí se entiende. es el libro, ¿ya? Eso. Entonces, el narrador puede hablar en primera persona o en tercera persona. Me explico. El narrador puede decir, por ejemplo, el túnel de Ernesto Sábato. No sé si aparece el túnel en la sugerencia.
El túnel parte diciendo, yo maté a María. Así empieza la novela. Yo maté a María. Yo es primera persona, ¿no es cierto? Y él va a contar su propia historia. Este narrador va a contar su propia historia. Él mató a María. Pero hay veces que es en tercera persona. Juan Pablo fue al cine. Ahí está escrito en tercera persona, ¿ya? Entonces, las historias pueden estar contadas en primera persona, como que él cuenta o ella cuenta su historia, o en tercera persona, es decir, ve lo que está pasando y cuenta lo que ve, entre comillas. ¿Sí? Todo eso es el narrador. ¿Estamos claros? Profe, ¿siempre va a salir en primera y tercera persona el narrador? Sí. Siempre va a ser primera o tercera persona. Sí. Ya. No los quiero enredar con nombres, pero seguramente lo han visto o se acuerdan de su época escolar, el famoso narrador omnisciente, que es el narrador de tercera persona, que es el que todo lo sabe, y el narrador protagonista, que es el que cuenta su propia historia en primera persona. Hay más narradores, Cristina, hay otros dos tipos más, pero la verdad es que no quiero enredarlos. Ya, profe. Hay más, pero no quiero enredarlos. Eso es el género narrativo. El género lírico, que es el que vimos el lunes pasado, es el mundo de las emociones. Me llamó la atención que ustedes, como que a nadie los dejó indiferente el género lírico. Unos amaban la poesía, les encantaba, suspiraron toda la clase, y hay otros que odian la poesía porque uno lee y no entiende mucho. Me llamó la atención que como que no había gente indiferente, sino que o la aman y disfrutaron la clase o simplemente es complejo entender un poema. Efectivamente, muchas veces es complejo entender un poema, muchas veces no es fácil, porque acuérdense que como buen creador es importante no solo el qué dice, sino que el cómo lo dice, ¿ya? Entonces a veces es complejo. Pero quiero hacer la misma aclaración que hice antes con el texto narrativo. En el género lírico tenemos un poeta, que es la persona de carne y hueso que escribió el poema, y tenemos un hablante lírico. El hablante lírico es un ser ficticio que va a expresar las emociones, va a expresar los sentimientos en el poema. Es la voz que habla en el poema, ¿ya? Por lo tanto, el mismo ejemplo que dije antes, Pablo Neruda no nos puede recitar un poema, está más que muerto. El que nos habla es el hablante lírico, no es Pablo Neruda, ¿ya? Cuando dice, ¿no es cierto?, puedo escribir los versos más tristes esta noche, el que habla es un hablante lírico, que es una persona, ¿no es cierto?, que ha terminado con su pareja, que está nostálgico, que se siente solo, etcétera, etcétera. Pablo Neruda es el poeta, ¿ya? Es el creador, es el escritor, pero el que habla es el hablante lírico. Por lo tanto, el hablante lírico es parecido ¿a quién? ¿O es semejante a qué? Al narrador. Exactamente. Muy bien, Cristina. Al narrador. El narrador, para decirlo en otra forma, el narrador es el que narra dentro de los textos narrativos, ficticio. El que habla dentro de los poemas, que también es ficticio, se llama hablante lírico. ¿Sí? Por lo tanto, cuando les hablan de hablante lírico, estamos hablando de texto lírico, de poema. Cuando les hablan de narrador, estamos hablando de textos narrativos, ¿ya? Son géneros distintos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Vamos? Sí, todo bien. Estamos bien. Aparte de eso, voy rapidito porque nos queda poco tiempo. El verso es cada una de las líneas del poema. Un poema puede tener 5 versos o puede tener 20 versos, pero es cada una de las líneas, ¿ya? Y la estrofa es el conjunto de versos. Lo clásico es que un poema tenga 4 versos y después otros 4 versos, que es otra estrofa, ¿ya? Y puede tener una tercera estrofa, eso es como lo clásico, pero hoy día ya no se escribe así. Pero para que tengan claro, cada verso es
una línea, ¿ya? Por lo tanto, cuando en la pregunta les decía, escojan un verso, a ver, no sé si me alcanzan a ver ahí, ¿se alcanza a ver? Cada una de esas líneas es un verso. Cuando yo les decía, seleccione el verso más significativo, el ejercicio era elegir una línea, una, ¿ya? Algunos de ustedes eligieron dos, supongo que era para terminar la idea, pero tengan claro que cuando es un verso es una línea del poema, ¿ya? Bueno, y esa pregunta decía seleccione un verso, era una línea, y justifique su elección. Dos comentarios de eso. Hay algunos que todavía no escriben, no responden las preguntas de desarrollo. Yo sé que muchas veces implica más esfuerzo, pero es necesario contestar las preguntas de desarrollo. El examen tiene preguntas de desarrollo, tenemos que soltar la mano, tenemos que ejercitar. En la vida diaria uno siempre está escribiendo, así que es necesario contestar las preguntas de desarrollo. Segundo, también lo hemos dicho, pero es necesario repetirlo. Si dice, seleccione un verso, elijo, ¿no es cierto?, una línea, y luego dice, justifique su elección, tengo que explicar por qué elegí ese verso. Algunos de ustedes, bueno, la gran mayoría lo tuvo correcto. Eligió el verso y explicó por qué lo eligió, ¿no es cierto? Y hay respuestas bien bonitas. Pero hay algunos de ustedes que copiaron el verso y no pusieron nada más. Esa respuesta está incorrecta. 0 puntos, aunque hayan copiado el verso. Pero si no justifican, si no explican, si no argumentan por qué lo eligieron, está incorrecto. ¿Ya? Recuerden que en el examen no hay medios puntos. La respuesta está correcta o está incorrecta. La de selección múltiple es obvio, está correcto, está bueno o está malo, ¿no es cierto? Pero las de desarrollo, si no argumentaron o no explicaron, depende de lo que les pidan, o no justificaron, está incorrecto. ¿Ya? Y lo otro, que lo he dicho un montón de veces, pero lo voy a repetir, no sé si se ve claro, me siguen apareciendo X, K, Q, etcétera. Por favor, no usar. El lenguaje tiene que ser formal. ¿Ya? Se escribe porque, por qué, cómo, más o menos, etcétera. Pero por favor, estos signos no existen. ¿Ya? Estamos en una instancia que es formal. Así que el lenguaje formal, esto no es un WhatsApp. Se tiene que escribir completo, completa la palabra. ¿Ya? Así que eso es importante. Eso, ¿alguna duda, comentario, algo que no haya quedado muy claro? O quizás de otro tema que quieran aprovechar esta instancia. ¿Claro todo como el agua del río? Sí, profe. Transparente, del río transparente, habría que agregar ahora. Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Sí, para mí sí, todo bien. Solamente estudiar. Para estudiar sirven los cuadernillos, ¿ya? Sirven las guías, las páginas que les dije, y recuerden que el próximo lunes les llegan los formularios si quieren repasar, los del principio quizás, todo eso sirve. Entonces, en resumen, antes de despedirnos, es importante que hoy día respondan, ¿no es cierto?, la evaluación docente, que contesten la actividad chiquitita que hay, qué ha significado para ustedes volver a estudiar, qué efectos ha tenido. Esas dos actividades son importantísimas, pero además el formulario de hoy es importante por toda la información que aparece. El cuadro de los libros con las páginas, que ese para mí es bien claro, porque además les va a facilitar la vida, ¿ya? A ver qué es lo que hay que consultar.
el que se anima a leer, ahí hay varias sugerencias de libros, así que ojalá que se den el tiempo de leer novelas más largas, no solo los cuentos que estamos trabajando. Y bueno, en la calendarización, las dos fechas importantes, las repito por si alguno se unió un poco más tarde: 26 de julio, que es el primer lunes de vuelta de vacaciones, tenemos nuestra evaluación nuestra de lenguaje, que es solo de textos literarios, narrativos y líricos, ¿ya? Y el 16 de agosto, simulacro de Crece Chile, virtual, remoto, no es presencial. Y ese 16 de agosto la idea es que todos participen porque es una muy buena instancia para conocer el instrumento, porque va a ser una guía de trabajo muy parecida a la examinación, o lo más parecida posible a la examinación, ¿ya? En términos de número de preguntas, en términos de cantidad de textos, porcentajes de preguntas de selección múltiple y preguntas de desarrollo, van a haber textos literarios y no literarios. Entonces, ese simulacro es muy, muy importante. ¿Ya? Eso es. No sé si quieren agregar algo más, alguna pregunta, fechas. Profe, una consulta, esos formularios que está hablando recién, ¿van a tener el mismo tiempo de desarrollo para enviarlo? Ahí va a haber una instrucción en términos de horas, de tiempo. Ah, perfecto. Y también es importante que el formulario se conteste en el tiempo que se les va a indicar. Ah, ya, ok. Y para eso va a ser importante que ustedes tengan ojalá un reloj, un temporizador o un cronómetro, algo que les ayude con el tiempo, porque la idea es que lo contesten no así parcelado, digamos, en la medida que puedan, sino que respetando el tiempo, para que sea lo más parecido posible al día de la examinación. Ah, ya, profe. Y hablando de eso, quería agregar que es bien importante que el celular no se puede usar por ningún motivo, ¿ya? El celular no se puede usar por ningún motivo. Eso es una infracción grave, gravísima. No se puede usar. Por lo tanto, en el simulacro tampoco lo usen para, por ejemplo, no sé, averiguar el sinónimo de una palabra. No se puede, ¿ya? En el simulacro tampoco lo usen porque no se puede y nos estaríamos engañando a nosotros mismos. No se puede usar tampoco, en el caso del lenguaje, no se puede usar diccionario físico, digamos, ¿ya? No, en el caso del lenguaje no hay uso de ningún otro elemento aparte de ustedes y el lápiz. No hay diccionario, no hay teléfono celular en ninguna asignatura, ni por supuesto ni iPad ni nada por el estilo. Es solo comprensión lectora, y todo lo que sea vocabulario es un vocabulario contextual, que es lo que ustedes pueden deducir a partir del texto, ¿ya? Así que no se usa diccionario, no lo usen en el simulacro, que sea lo más parecido posible a lo que se van a enfrentar. De lo contrario es engañarnos a nosotros mismos y no tiene ningún sentido. ¿Ya? Lo otro, que no lo dije antes, pero el simulacro no tiene nota, ¿ya? No, la idea no es calificarnos, sino que simplemente que ustedes se familiaricen con el instrumento, que ustedes sepan a lo que se van a enfrentar. Eso. Pero, profe, eso a usted también le va a servirles como referencia, ¿cierto? Claro, para ver qué es lo que hay que reforzar. Ya. Exactamente. Sí, exactamente. Que es un poco también lo mismo que hago yo con esto cuando terminamos los textos no literarios y después los literarios, estas guías de trabajo. Por supuesto que para mí es una muy buena información para saber qué es lo que hay que reforzar y no. Y las que hacen todas las semanas también, ¿eh? Yo anoto cada una de sus respuestas. Tengo claro cómo contestaron cada uno de ustedes, tengo mis hojitas ahí, y veo qué es lo que hay que reforzar y qué es lo que no. Así que estoy siempre obteniendo información de eso, que es necesario. ¿Ya? Y por eso hago hincapié en que escriban en las preguntas de desarrollo. No, eso hay que hacerlo.
¿Ya? Bien, parece que ahí estamos. Los invito a los que no han contestado el formulario que lo envíen, no es necesario que coloquen el nombre. Los que ya lo hicieron, revisen toda la información que aparece ahí.